Escuela de Vida, la salvación completa. Lección 1. Salvación conforme al plan de Dios. Lecturas bíblicas. Efesios 3, de 9 al 11. Dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Efesios 1, del 9 al 11. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Primera de Timoteo 1:4 dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Efesios 3:2 dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bosquejo. 1. El plan de Dios en la eternidad pasada. 2. El beneplácito de Dios. 3. El propósito eterno de Dios. 4. La economía de Dios. 5. El enemigo de Dios. 6. La salvación que Dios efectúa. Desarrollo. En estas lecciones estaremos hablando sobre la salvación completa que Dios efectúa. ¿Qué significa la salvación completa? ¿Por qué y de qué necesitamos ser salvos? ¿En qué nos introduce la salvación? ¿Por qué Dios desea salvarnos y por qué solo Él lo puede hacer? ¿Cómo nos salva Él y qué necesitamos para ser salvos? Las respuestas a estas y muchas más preguntas las encontraremos en estas páginas, en las cuales haremos una exposición a todo acerca de la salvación de Dios. En esta primera lección abarcaremos algo que quizás muchos no hayan escuchado antes, algo que aconteció en la eternidad pasada. Primero, el plan de Dios en la eternidad pasada. La carta a los Efesios nos dice que antes de la creación, cuando Dios estaba solo, Él tuvo un beneplácito, un deseo en su corazón, y que conforme a este deseo trazó un plan, conforme a su voluntad. Esto es lo que la Biblia llama el propósito de las edades o el propósito eterno, Efesios 3:11. Dios a su vez dispuso la manera de llevar a cabo este propósito eterno. Según la Biblia, esta administración o procedimiento es la economía de Dios. Primera de Timoteo 1:4, Efesios 1:10 y 3:2. Por lo tanto, es importante que veamos que la Biblia nos revela que en la eternidad pasada Dios tuvo un propósito eterno según su beneplácito y que conforme a este deseo, Él trazó una economía, una administración para poder cumplir su propósito. Segundo, el beneplácito de Dios. ¿Qué significa la expresión el beneplácito de Dios? Esto simplemente se refiere a lo que agrada a Dios y lo hace feliz. Así como nosotros hacemos las cosas que nos placen y nos hacen felices, también Dios hizo todo según su beneplácito o deseo. Amén. Tercero, el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios según su beneplácito?
Su propósito, según nos revela la palabra, consiste en obtener un grupo de personas, un hombre corporativo creado a su imagen y semejanza, que sea lleno de él como vida para que lo exprese y que tenga su autoridad para que lo represente. El propósito de Dios es eterno porque fue planeado por Dios antes de que el tiempo existiera y porque nunca cambiará. Cuarto, la economía de Dios. ¿En qué consiste la economía de Dios? Es decir, ¿de qué manera cumple Él su propósito? Dios logra su propósito de obtener este hombre corporativo impartiéndose como vida en él. Al impartirse Dios en nuestro ser, se genera su propósito. El hombre fue creado como un recipiente vacío para poder llegar a contener a Dios y así poder llegar a vivir por medio de la vida divina, siendo saturado y transformado por esta vida a todo su ser para luego poder así espontáneamente expresar la naturaleza de Dios y representar a Dios en la tierra. La vida divina impartiéndose completamente en el hombre es la estrategia que Dios lleva a cabo para poder cumplir su propósito eterno. 5. El enemigo de Dios. Sin embargo, antes que Dios lograra su propósito, Satanás, el enemigo de Dios, se introdujo para engañar y usurpar al hombre, inyectándole su propia vida y naturaleza pecaminosa en él antes que el hombre pudiera participar de la vida divina y ser saturado por la misma. De esta manera, el hombre cayó de una condición lamentable con una naturaleza pecaminosa, ya que como vaso vacío fue lleno de la corrupción de la vida satánica y mezclado con la misma, lo cual lo arruinó, impidiéndole participar en el propósito de Dios. 6. La salvación que Dios efectúa. Sin embargo, Dios jamás puede ser derrotado. A pesar de que el hombre cayó, frustrando así el plan de Dios, Él continuó amándolo y no cambió su propósito. Dios tuvo que intervenir para salvar al hombre y llevar a cabo su propósito eterno. Y esta acción de Dios es la salvación completa que Él efectúa.